¿Qué tal, gente? Hoy os traigo la reparación de inicio en el sistema operativo Windows 7. Cuando esto ocurre puede ser por varios motivos, principalmente es porque el sistema operativo se ha apagado bruscamente o simplemente no se ha iniciado correctamente. Cuando se nos presenta este problema, lo recomendable antes de hacer nada es quitarle el disco duro y montarlo en una carcasa externa, y nos vamos a un PC externo y analizar el estado del disco duro, porque depende de lo que nos diga el disco duro, pues podemos hacer una cosa o la otra. Esto es lo más recomendable en aquellos que no tienen una carcasa para quitarle el disco duro, irse a otro PC, a otro portátil, porque no tiene ni una cosa ni la otra. Pues entonces os voy a dar una serie de indicaciones. Si tú, utilizando el PC o el portátil, apaga pulsando 5 segundos, apagando el equipo bruscamente, entonces vamos a elegir la opción iniciar Windows normalmente y no tendría ningún tipo de problema a la hora de reiniciar. En otro caso, que por lo que sea estás trabajando o estás utilizando el PC o el portátil y se te apaga bruscamente, pues entonces no vamos a utilizar iniciar reparación de inicio recomendado. Esto principalmente no sirve absolutamente para nada. Entonces, en este momento vamos a pulsar las teclas Control Alt, suprimir, y después la tecla F8, y no dejamos de pulsarla. Control Alt, suprimir o delete, ¿vale? Para salir. Ahora, tecla F8 continuamente. Hasta que nos salga este panel, que es el modo seguro. Si tú estás seguro que el portátil está trabajando bien, en este momento pues tenemos tres opciones: modo seguro en funciones de red y modo seguro con símbolos de sistema. Pero en la mayoría de los casos, si elegimos última configuración válida conocida avanzada, pues el PC o el portátil va a iniciar en la última vez que funcionó correctamente. Entonces en la mayoría de los casos se corría el problema. Ahora yo voy a elegir esta opción, ¿vale? Para que lo veáis. Acelero el vídeo para que no hacerlo tan largo. Y aquí lo tenemos. Ahora reinicio, simplemente apagamos. Pulsamos la tecla F8 continuamente. Entramos otra vez en el menú. Si no funciona la última configuración válida conocida, ¿vale? Entonces ya estamos ante un posible problema de, como os comento, de driver, un programa que crea conflictos o cualquier otro motivo. Tenemos que ir siempre por descarte, ¿vale? Entonces en este caso nos vamos a ir a modo seguro. Os recomiendo que elijáis para este proceso simplemente modo seguro. No vamos a elegir las funciones de red. Esto quiere decir, si elegimos las funciones de red, vamos a entrar en modo seguro, pero vamos a tener acceso a internet. Pero vamos a elegir modo seguro normal.
Vale, ya lo tenemos aquí. Solamente recordaros que ahora el sistema operativo está inactivo. No está trabajando ni antivirus, ni internet, absolutamente nada. Esto no es el sistema operativo. Es una herramienta de recuperación interna de Windows 7. ¿Vale? Pero el sistema operativo y todos los procesos internos del sistema operativo no están operativos. Aquí cerramos la ventana, nos vamos al botón de inicio, panel de control, en recuperación, abrir, restaurar sistema, le damos a siguiente. Y estas son las fechas que podemos retroceder al equipo a una fecha cuando el PC o el portátil estaba funcionando correctamente, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, una actualización que no hemos descargado, la hemos instalado y nos ha provocado que el equipo se apague bruscamente, creando este error. Pues entonces, lo más práctico siempre es volver a un punto anterior. Por ejemplo, por fecha, si nosotros estamos hoy estamos 8, pues entonces si este equipo ayer me estaba funcionando, elegimos el día 7 y le damos siguiente, a finalizar, le damos que sí y esperamos. Bueno, ya estamos aquí en el escritorio y ya nos está dando que el sistema se completó correctamente. Ya ha vuelto al día de ayer o el día que vosotros consideréis que estaba funcionando correctamente. Entonces, una vez, si tanto de un método como en este, si accedéis ya al escritorio, es conveniente, lo que os digo a lo primero del vídeo, que es comprobar principalmente el disco duro, porque uno de los motivos principales, más del 50% de estos casos, es porque el disco duro ya no lo tenemos bueno, porque en portátil y PC que tienen más de 4 o 5 años, pues entonces la vida útil del disco duro pues ya está acabando, aunque esté funcionando, pero no está dando problemas. Aquí cerramos. Este programa lo dejaré abajo en el vídeo para que te lo puedas descargar. Simplemente lo abrimos y lo ejecutamos. Le damos sí. Y nos dice que este disco duro está bueno, por lo tanto hemos resuelto el problema. Si aquí no aparece en riesgo o malo, pues nos está diciendo que ya empieza a tener sectores defectuosos, y ese es el motivo de que no puede iniciar el sistema operativo correcto, porque está desplazando de los sectores defectuosos, lo está reasignando a otros sectores y el equipo está trabajando el doble, y hay archivos que no lo puede leer, no lo puede exportarlo a otros sectores, por lo tanto se pierde ese archivo y por lo tanto no se puede iniciar el sistema operativo. Por lo tanto, hay que coger el disco duro, meterlo en una carcasa externa, nos tenemos que ir a otro PC y recuperar todos los datos, cambiar el disco duro y hacer una instalación nueva de Windows 7. En el caso que estas dos opciones no funcionan, pues entonces ya aquí empezamos, que es algo físico, que puede ser el disco duro, puede ser la tarjeta inalámbrica o puede ser la RAM. Son las principales causas que cuando no puede iniciar un sistema operativo. Tenemos que ir revisando estos componentes físicamente y cambiando los módulos de sitio, limpiarlo, ponérselo y lo demás. Ahora aquí salimos. Una vez que sabemos que nosotros tenemos el disco duro bueno y con esta opción ha iniciado ya el sistema operativo, pues entonces el problema queda resuelto. Entonces no es nada físico, ni posiblemente haya sido una actualización del sistema operativo o cualquier programa, o incluso puede ser un virus.
¿vale? En el modo seguro, en el caso de virus que no hemos infectado, aquí si conseguimos arrancar el sistema operativo, a veces no nos deja instalar un antivirus. Por lo tanto, para eliminar ese virus es recomendable entrar en modo seguro y ahí instalar un antivirus. Analizar todo el sistema, todo el disco duro, y automáticamente el antivirus limpiará todas las infecciones que tenga. Me explico. En modo seguro, lo repito, en modo seguro ni los virus están operativos. Por lo tanto, esta herramienta de modo seguro es muy eficaz a la hora de resolver muchos de los problemas del sistema operativo. Reinicio el equipo para entrar otra vez en el panel. Recuerdo, de todas las opciones, reparar el equipo nunca es eficaz, normalmente nos hace perder más el tiempo, ¿vale? Aquí las tres herramientas son modo seguro, que son las tres opciones con la mejor opción que vosotros queráis, sin internet, con internet o con símbolo de sistema, ¿vale? Y la última configuración avanzada conocida. Primero tenemos que utilizar esta opción en el caso que, como he comentado, apagamos nosotros el ordenador bruscamente, ¿vale? Que hemos sido nosotros que sabemos que el sistema operativo estaba trabajando bien. Si inicia el sistema operativo, pues entonces analizamos el disco duro y se acabó el problema. Luego la segunda opción, el modo seguro. Podéis elegir de aquí las que queráis. Nos vamos a restaurar el sistema a un punto anterior, como he explicado. Si se restaura y nos dice que se completó correctamente, analizamos el disco duro. Si nos dicen que está bueno, pues entonces se acabó el problema. Si no funciona ninguna de estas dos opciones, pues entonces aquí posiblemente, si no accede, entonces no podéis saber el estado del disco duro. Y posiblemente sea el disco duro que tenga sectores defectuosos aunque esté funcional, y ahí ya es recomendable de cambiarlo. También puede ser tema de RAM. Tenemos que ya mirar físicamente y cambiando la RAM, o limpiarle la RAM y ponérsela otra vez hasta que coja, o puede ser otro componente físico que está dando conflicto, ¿vale? Esto va a funcionar cuando se trata de algún conflicto con el sistema operativo. Si funciona es porque no tiene nada físico. Ahora, si no funciona es porque tiene algo físico. Y como comento, pues suele ser el disco duro, la RAM, otro componente como la tarjeta inalámbrica, que a muchos portátiles, por ejemplo, le están ocurriendo. Entonces, el método a proceder, si no tenemos las herramientas de comprobar anteriormente, yo por ejemplo, si a mí me viene alguien con este problema, yo ya directamente, para no perder tiempo, le quito el disco duro, me voy a un PC externo y analizo primero el disco duro. Saco todos los datos, exporto todos los datos a un PC externo, después le cambio el disco duro, le hago la instalación y exporto otra vez todos los datos al disco duro nuevo. Repito, la primera opción, inicia Windows normalmente, que es cuando hemos sido nosotros que hemos apagado bruscamente el equipo, ¿vale? O no hemos dejado nosotros iniciar, tanto apagar como iniciar el equipo correctamente. Entonces elegimos iniciar Windows normalmente y se corría el problema. Que ha sido el sistema operativo que se ha apagado bruscamente o simplemente ha dejado de iniciar, pero es el sistema operativo que no habéis sido vosotros, pues entonces puede ser un conflicto con el sistema operativo. Puede ser un driver, puede ser un virus, puede ser mil cosas, pero a nivel de programación que no es físico. Entonces, la última configuración válida conocida se resuelve en la mayoría de los casos. Que no se resuelve, no pasa nada. Elegimos modo seguro, vamos a restaurar el sistema operativo a un punto anterior y se tiene que corregir el problema. Si esto no funciona, estas opciones, estas opciones que aparecen aquí, como restaurar el equipo, aunque tengamos el sistema operativo bien, no tengamos nada físico y demás historia, este no suele funcionar. Por lo tanto,
En el momento que no podemos hacerlo con estos pasos, no podemos restablecer el sistema operativo, ya directamente pues tenemos que localizar físicamente qué componente incompatible o está malo que está creando conflicto con el sistema operativo. Espero haberte ayudado en esta ocasión y nos vemos hasta otra. Un gran saludo.